Palabra y quisiera pedirles si me acompañan en el libro de Hebreos. Quiero continuar en el capítulo 20, en el capítulo 11, el versículo 20 y 21. El martes entré a estos dos versículos, pero no los pude terminar del 20 al 22 y no creo poder terminarlos hoy porque son temas muy profundos. El libro de Hebreos, como lo he estado repitiendo, parezco una repetidora, pero solo es para aquellos que nos visitan, que puedan adentrarse en esta serie que he comenzado de los hombres increíbles. Y hace como un mes inicié esta serie de temas en las que voy hablando de cada uno de los personajes que Hebreos capítulo 11 nos maneja. Muchos le llaman el capítulo del Salón de la Fama, los héroes de la Biblia. Y yo le llamé los increíbles porque todo tiene que ver con historias que parecen increíbles, que se ven tan ordinarias, pero luego cuando te profundizas en sus vidas, te das cuenta que fueron vidas totalmente extraordinarias, que hicieron cosas fuera de lo normal porque estuvieron dispuestos a pagar ese extra que muchos de nosotros no hemos estado dispuestos. Y comencé hablando acerca de Enoc, cuando Enoc caminó por fe y Dios se lo llevó, y luego de ahí me regresé a hablar de Abel, el sacrificio por fe, aquel hombre que le dio no lo que él quiso darle, no lo que él consideró era bueno, sino aquel que tomó en consideración lo que Dios quería y le dio a Dios. Fue el primer hombre que le da a Dios lo que Dios quiere, no lo que él quería darle. Esa es la diferencia entre Abel y muchos de nosotros. Después de ahí entré en el trabajo de fe hablando de Noé, que es la forma como la que se parte la escritura. No solo estoy usando términos que yo considero, sino estos son términos que tú aprendes en la universidad o en el instituto bíblico acerca de cada uno de ellos. Y siempre que se entra en Noé, se habla del trabajo de fe, hablando acerca del arca de Noé, que no fue un arca o un barco para resguardar las especies en la tierra, sino para resguardar la vida de Noé, de su familia y de un par por cada una de las especies. Pero lo más maravilloso que hablé acerca del arca de Noé no es el arca en sí, sino lo que ésta representa, toda la simbología que viene cargando y que viene representándose en este artículo, que es totalmente Jesucristo. Cuando estudiamos el arca de Noé, lo primero que debemos de entender es que el arca es una forma simbólica de Jesucristo, es la muestra de que Jesucristo vendría a salvarnos, y no solo eso, sino a protegernos, a responder a aquella oración que él mismo hizo: líbranos del mal, que se hace efectiva en la historia del arca de Noé. Ahí cuando yo veo el arca, siempre veo a Jesucristo en todo, aún hasta en sus medidas, todo lo que esta representa a Jesús. Y luego entré hace 2 semanas atrás acerca de Abraham, un hombre que mostró la obediencia por fe, y luego hablé de Sara e Isaac. Y cuando hablé de Isaac, creo que muchos aprendimos cómo cuando Abraham ofrece a Isaac, está representándonos la ofrenda de Dios hacia el hombre, la entrega de Jesucristo y su muerte en la cruz del Calvario, y cómo Abraham fue un hombre de obediencia por fe y creyó en Dios y le fue tomado por justicia. Y esa forma en la que él creyó fue primero creyendo que Dios se proveería del cordero, o sea, diciéndonos: Dios nos daría un Salvador, Dios expiaría por nosotros, Dios haría el proceso de salvación por nosotros mismos sin no tener nada que ver con nuestra condición pecaminosa. Él se puso ahí para expiar nuestros pecados. Y me quedé en el versículo. Este martes hablé del versículo 20 y 21, y tengo que regresar a estos 2 versículos porque no pude profundizar tanto. Alguien diría: ¿cómo puede el pastor predicar 3 veces de un mismo versículo? De hecho, puedes predicar como 139 veces de un simple versículo. Y los predicadores famosos predican un versículo todo el año, la misma predicación. Y yo lo hice.
Yo soy predicador también de estar fuera. Y a veces uno va y da el mismo mensaje. No quiere decir que no estudias, sino que consideras que la palabra tiene que expandirse sobre mucha gente. Pero hay gente que dice: hoy mira, viene él, qué tremenda palabra, predícala más de 300 veces y te vas a hacer un experto de lo que vas a hablar. Difícil para mí que cada domingo y cada martes tengo que traer algo nuevo, ¿verdad? Pero bueno, dice versículo 20, capítulo 11: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hoy quiero hablar acerca de un tema: la bendición por fe. Lo que es el Dios te bendiga. Es tan común hoy en día, ya no es tan evangélico o tan cristiano. Antes, en la época de los 80s, 90s, quizás decir Dios te bendiga estereotipaba la iglesia y decía: este ha de ser protestante o hermano separado, y todo lo que se dice, ¿no? Que nunca hemos sido hermanos. En realidad, no. Tú no, voy a decir algo cruel o duro: tú no eres hermano de quien nunca ha sido hijo. Entonces no soy hermano separado, simplemente no somos hermanos. Porque para ser hermanos hay que recibir a Cristo en tu corazón. Juan capítulo 1 dice: y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los tales les dio el derecho, la facultad, el poder. La Biblia dice el privilegio, que significa todo lo que acabo de decir, de ser llamados hijos de Dios. Eso es lo que nos da no solo un título, eso es lo que nos da un ADN que está totalmente ligado a Jesucristo. No hay otra manera. Si creyeres en tu corazón y reconocieres que Jesús es el Señor y que Él se levantó entre los muertos, entonces serás salvo. Si no llevas estos procedimientos, que lo hicieron Abraham, que lo he estado enseñando durante todo este mes, que lo hicieron todos los hombres del Antiguo Testamento, si no crees en estos procedimientos, entonces simplemente no eres salvo. Esto es duro, pero es una realidad y es una verdad que enfrentamos cada uno de nosotros. Cuando decimos Dios te bendiga, no solamente le estás dando un deseo de tu corazón. La bendición no es un deseo de mi corazón. La bendición no es lo que yo deseo o quiero darte. La bendición arrebasa nuestra humanidad. La bendición, cuando hablamos del tema bendición, arrebasa nuestras cualidades, arrebasa nuestro poder adquisitivo, arrebasa nuestro intelecto, arrebasa todo lo que yo pueda hacer por mi hijo. Arrebasa eso, porque la bendición es mucho más que eso. Siempre que pienso en la palabra bendición, pienso en una palabra que está ligada totalmente a la alabanza, que es la palabra Baruch, que muchos que es una palabra en el Antiguo Testamento, en el original nos habla, tiene dos significados, son paralelos pero van en diferente camino, aunque todo se conecta hacia lo mismo. Cuando hablamos de la palabra Baruch, hablamos de una palabra que significa bendición, pero también hablamos de una palabra que significa alabanza, adoración, exaltación a Dios. Baruch no lo puedes aplicar hacia el hombre. No puede ser una alabanza pagana, una vana alabanza. Tiene que ser una alabanza que va dirigida al Dios verdadero. Siempre que pienso en la palabra Baruch, pienso en bendición. Y esto a mí me trae una enseñanza muy clara acerca de lo que nosotros podemos hacer para Dios y acerca de lo que Dios hace para con nosotros. Cuando yo le digo al Señor, te bendigo Señor, no es que haya algo en mí que le pueda dar a Dios, que pueda saciar o que pueda llenar el deseo de Dios. Cuando yo le digo Señor, yo te bendigo, yo le estoy dando adoración. Yo no puedo bendecir a quien ya es bendecido. Explico, no le puedo añadir a Dios más. Él ya es lo que Él es, con mi canto, con mi adoración o sin ella. Digamos, lo voy a explicar más fácil. Si Dios fuera un valor 100, con mi adoración no puedo hacerlo un valor 101. Él es 100 y nada de lo que yo haga añade a Dios valor. Él ya es lo que Él es. Sin embargo, conmigo pasa lo contrario. Yo no puedo bendecir a Dios y mejorarlo, pero Dios sí puede bendecirme a mí y mejorarme. Cada vez que Dios me bendice, si yo fuera un valor 100, y yo sería más bien un valor 0. Cada vez que Dios me bendice, me añade un valor. Él sí me mejora, Él sí me santifica, Él sí me hace crecer.
Dios bendice al hombre, el hombre adora a Dios. Esa es la diferencia. No es malo decir yo te bendigo, pero no crea que usted lo está haciendo a Él. Él ya es y Él será por los siglos de los siglos. El concepto correcto es, por eso en esta palabra se muestra esta explicación tan hermosa y tan sincera, tan genuina de lo que realmente nosotros hacemos. Es, yo lo adoro a Él y Él me bendice. Realmente el que bendice a quien es Él quien me bendice. Yo solo a Él lo adoro. Solo a Él le agradezco. Solo a Él le digo, tú eres hermoso, tú eres bello. Todo lo que yo hago en la vida, todo lo que yo hago en la tierra es una adoración. Ofrenda, orar, ayunar, ir a la iglesia. Esto no es una bendición que yo le doy a Dios. Esto es una gratitud que yo le externo a mi Dios por lo que Él ha hecho en mí. Nunca podré pagar lo que Dios ha hecho por mí, y Él no espera que lo pague porque Él mismo se lo pagó. Eso es lo hermoso en esto. Dios no está esperando una paga. Él ya se pagó a sí mismo esta deuda que cada uno de nosotros le habíamos extendido. Cuando estudiamos estos 3 versículos tan simples pero tan profundos, encuentro una palabra constantemente. Por la fe bendijo Isaac a Jacob. Dijimos que Dios bendice al hombre, el hombre adora a Dios, pero el hombre bendice al hombre. Eso es diferente. Eso es otro concepto, porque si estudiamos el pacto abrahámico, entendemos que Dios, ¿qué hizo sobre Abraham? Lo he estado explicando en los últimos domingos y martes. Dios bendijo a Abraham. Este es el tiempo de la dispensación. Dios profetizó a Abraham y le dijo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Él lo bendijo y dijo, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios bendijo a Abraham. Le pregunto, ¿Dios bendijo a Jacob por Jacob? Nunca. Lo tremendo en esto es que Dios nos muestra aquí el proceso generacional de la bendición hombre a hombre, de la bendición que nosotros debemos de aprender a compartir. Dios bendijo a Abraham, Abraham bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob, Jacob bendijo ¿a quién? ¿A quién bendijo Jacob? ¿A quién? A los hijos de José, no a José ni a sus hijos. Jacob brinca una generación. Eso es profundísimo. Jacob rompe el patrón de conducta porque luego lo hacemos religión. Jacob nos enseña que esto no es una razón religiosa, que aquí no debemos de hacer lo que hemos aprendido o lo que nos han enseñado, sino lo que Dios quiere que hagamos a la luz de la escritura, que fue exactamente como lo hizo Jacob. Y lo voy a explicar como bíblicamente fue tal así como lo fue. Lo que Jacob, lo que Abraham, lo que Isaac compartieron no fue una bendición de un padre a su hijo, fue la bendición del padre para con sus hijos. Yo puedo decirle a una persona que Dios lo bendiga, que le vaya bien, y es un buen deseo, pero no es lo mismo que Dios venga y te diga, yo te bendeciré y yo voy a hacerte esto de ti y yo te voy a sanar y yo te voy a prosperar. No es lo mismo. Eso hace un cuadro, hace un marco amplio de diferencia. No es lo mismo lo que yo le puedo bendecir que lo que Dios le puede bendecir. Eso es lo que ha creado que en la iglesia haya tanto idolatría, en la iglesia cristiana, en la evangélica. Porque esperamos tanto, hemos juzgado las otras religiones por idolatría, pero nuestra iglesia está cargada de idolatría. No tenemos imágenes, pero tenemos personas. Y la gente corre a esa persona, bendíceme. Pero esa persona no puede darte nada si a él no le han dado nada. Lo más tremendo es que tú ya no lo necesitas. Tú puedes recibir directamente tu bendición. El que bendice es Dios. Yo solo imparto, yo solo comparto la palabra, pero yo no tengo el poder solo porque yo quiero bendecirte. La bendición proviene directamente de Dios. Yo puedo tener un gran deseo. Eso no tiene nada que ver con la autoridad que Dios me ha dado. Es que yo no puedo mover la boca de Dios.
yo no puedo decir algo que Dios no está diciendo. Yo no puedo llegar sobre una persona y decirle, Dios te va a usar grandemente, cuando Dios no dijo eso. Cuando Dios no tiene ese plan para él. Yo no puedo movilizar, yo no puedo poner en operación a Dios. Dios me pone en operación a mí. Yo puedo creer muchas cosas y puedo afianzarme en ellas, pero eso es muy diferente. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob, no por su corazón. La bendición de Isaac hacia Jacob no es el deseo del corazón de Isaac hacia Jacob, y lo estudiamos este martes. Le aseguro que no fue el total del deseo del corazón de Isaac, ya que Isaac quería bendecir a Esaú, no a Jacob. Isaac quiso moverse poquito del plan y Dios lo regresó y le dijo, a quien bendices es a Jacob, no a Esaú. Pero yo amo a Esaú, no me importa a quién tú ames, no me importa lo que tú quieres hacer, tú bendices a Jacob. Así es la manera de trabajar de Dios. Si tú no estás de acuerdo, no importa, así se va a hacer. Así Dios trabaja. No yo, Dios trabaja así. La bendición no es un deseo de nuestro corazón, sino una promesa basada en la Escritura. Cuando dice, por la fe bendijo Isaac, está hablando que Isaac utilizó la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que Dios le había dado a su padre para él. Así como él fue bendecido, bendecir a su hijo en la palabra. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y cuando éste fuere viejo no se apartará de él. La mejor manera de instruir o de bendecir a nuestros hijos, yo todas las mañanas les digo, Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Todos los días le digo, cada vez que vamos a entrar a jugar un partido, nos ponemos a orar y lo vuelvo a bendecir. Pero todo eso no tiene sentido si yo no le enseño la luz de la palabra con mi vida. Todo eso pierde su valor si mi vida es incongruente con lo que ya está escrito. Porque entonces mi hijo va a decir, tú me dices cosas que no las vives. El conocimiento se asesina cuando se miden nuestras obras. Por eso nuestras obras son importantes, porque reflejan la luz del Señor. La bendición se manifestó así. ¿Cuántos entienden el aspecto de la primogenitura? El primogénito. Había tres cosas que el primogénito recibía. Cuando hablo de primogénito, hablo del hijo mayor, el primero. Estoy hablando en un concepto antiguo, no en un concepto de ley, porque en la vida de Abraham no existe la ley. Es fuera de contexto decir en la ley el primogénito, porque esto no nació en la ley. Siempre que escucho en internet y escucho personas, es que la ley decía que el primogénito. No es cierto, esto es más viejo que la ley. Es ignorancia decir que la ley, Abraham no conocía la ley, no existía la ley mosaica. Entonces, pero desde que Dios establece un patrón de bendición hacia el primogénito. Esto nos llevaba a conectar para el primogénito de Dios, que es realmente el único primogénito que puede merecer y que puede recibir toda la gloria, todo el honor, toda la potestad, porque es el único que tiene el poder para tener todo este poder. Entonces, el primogénito tenía tres cosas simples. Una de ellas, ¿cuál era? El primogénito tenía derecho de el sacerdocio, ¿verdad? Dos, el primogénito tenía un derecho de una doble porción, una bendición o la primogenitura, lo que se ve en Jacob y Esaú, que era una doble porción de la bendición. A él le tocaba una parte mayor. Tres, el primogénito o la ley de la primogenitura le daba una bendición especial a esta persona. Entonces el primogénito era marcado para ser el sacerdote, para ser un líder espiritual. Dos, a él le tocaba en cuestiones, en razones de herencia, le tocaba doble. No solo eso, la bendición del Padre sobre él era más especial que la de todos sus hermanos. Curiosamente, aun cuando esto es la primogenitura, cuando vemos el patrón Abraham, Isaac, Jacob, este concepto se ve transformado, porque Isaac no es el primogénito.
El primogénito, si lo vemos de Abraham, si lo vemos en la línea de Abraham, el primogénito debió haber sido Ismael, pero no fue a quien Dios escogió. Dios escogió a Isaac. Si lo vemos en Jacob, quien debió haber sido el primogénito no era Jacob, sino Esaú. Sin embargo, Dios escogió a Esaú. Si lo vemos en los hijos de Jacob, no fue Rubén a quien Dios escogió. No fue él. Es más, no fue ni José. Fueron Efraín y Manasés. Lo que acabo de decir es aparentemente una frase descontextualizada bíblicamente, porque yo no debería decir Efraín y Manasés, debería decir Manasés y Efraín, porque Manasés es el primero. Pero no es un error que yo cometo, porque es una enseñanza bíblica a la que quiero entrar y poder profundizar un poquito en la palabra. La Biblia está cargada de información que es wow. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Y dice, por la fe Jacob al morir, al estar en la cama, acostado, me voy a atrever a hacer un cuadro y me voy a atrever a asegurarlo bíblicamente, porque la Biblia lo enseña. Por eso me atrevo a enseñar, a asegurar. No puedo asegurar las cosas que no vienen en la Biblia, pero en este curioso pasaje, la Biblia o Moisés profundiza en la historia y dice que Jacob está acostado, casi ciego por su vejez. Está ahí en su lecho, y si quiere ir conmigo para poder estudiar Génesis capítulo 48, quisiera que fuéramos a Génesis capítulo 48 y luego ahorita vamos a entrar en el tema José. Génesis 48, versículo del 1 al 13, y luego vamos a brincarnos el versículo 14 del 15 al 22. Alguien diría, ¿para qué se brinca un versículo el pastor? Bueno, para no salir un poquito de contexto y poder irnos más rápido. Génesis capítulo 48, versículo 1 dice: sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos. Quiero que se detenga ahí y voy a leerle yo Hebreos 11. Perdón, no quiero que se me vaya a rebrujar, pero quiero que podamos entender poquito la palabra y poder profundizar en ella. Voy a estar leyendo dos. Curiosamente, el libro de Hebreos fue escrito a los judíos, y para poder entenderlo nosotros necesitamos regresar a Génesis, porque ahí está la historia a fondo de lo que Hebreos nos está diciendo. Es un libro totalmente judío y para judíos, que también podemos nosotros alcanzarlo, porque por fe nosotros también somos hijos de Abraham, como dice la escritura. Y dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, que es muy probable que no eran adultos. Manasés y Efraín es muy probable que eran niños. Por lo que nos va a explicar la palabra, es clarísimo que ellos eran dos niños, no adultos. Y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó, ¿qué dice? Sobre la cama. ¿Se fija que no estoy diciendo mentiras? Estaba acostado. Y dijo a José: el Shaddai, el Dios omnipotente, me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia. ¿Qué le dijo? Después de ti por heredad perpetua. Se la daré a tu descendencia, no a ti. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra. Miren, al principio en el versículo 1 dice: y trajo consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. En el versículo 5 dice ahora: y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés. Ahorita vamos a entender por qué parece una incongruencia bíblica o una falla bíblica, pero no la es. Luego tiene su... Por eso nunca debemos de ver la Biblia en un texto, porque si la vemos en un texto la sacamos fuera del contexto. Tenemos que leer todo lo que está pasando. Nunca se dejen guiar por un versículo.
Un versículo siempre va a ser reforzado por otro. La Biblia no necesita un libro externo a la Biblia se responde a sí misma. Que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto. Y dice, míos son como Rubén y Simeón, serán míos, como el primogénito, le dice Jacob. Y vio Israel, hablando de Jacob, acuérdense que Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone por nombre Israel. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Preguntándole Jacob a su hijo, oye, ¿quiénes son? Hay que entender que ya no podía ver bien. Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel o Jacob estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro. He aquí, Dios me ha levantado, Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas, o sea, sus hijos. Por eso le digo que eran niños, porque yo creo que los dos niños hacía tiempo que no veían a su abuelo. Lo vieron ahí quizá en una tienda, en un lugar. El señor Jacob está viejo, ya no puede ver, a lo mejor no olía tan bien. Entonces los niños están atemorizados de su abuelo, y quizá cuando van entrando al cuarto del abuelo, el papá lo primero, yo tengo un hijo de 5 años, lo primero que uno le dice, estate quieto, no hagas ruido, por favor no vayas a subirte a la cama, no le grites a tu abuelo. Quiero que los dos, antes de entrar, José les dio una sentenciada a Manasés y a Efraín y les dijo, van a entrar, hoy es un día muy importante para ustedes. Y Manasés y Efraín no sabían, no entendían lo que iba a pasar. Eran niños. Cuando ellos entran, estaban tan regañados que entraron con miedo. Y están dentro de la túnica de su padre, escondidos, porque ahí está su abuelo y los va a bendecir. Y a lo mejor el papá un día les dijo, los voy a bendecir, y les dio unos varazos. Se había escuchado que su abuelo era estricto, era duro, era un hombre de Dios. Imagínate lo que eso le imponía a los niños. A veces yo me acerco a los niños y los niños como que les da miedo. Yo creo que han de pensar, muchos de ustedes le han de decir, lo voy a decir al pastor, y me den con miedo. ¿Sabía que la mayoría de los niños me ve así como con miedo? ¿Qué me va a decir? No me vaya a pegar, o no me vaya a regañar. Yo me imagino que así estaban Manasés y Efraín, con miedo. ¿Qué va a pasar en el cuarto de mi abuelo? El papá José los saca de sus piernas. Y sigo leyendo. ¿No creen que es tierno lo que Jacob le dijo a José? Fíjense lo que dice, no pensaba yo ver tu rostro. He aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Yo te di, los que conocemos la historia de José, le está diciendo Jacob, yo te había dado por muerto, hijo. Hace muchos años yo pensé que tú habías muerto. Hace muchos años yo pensé que nunca te iba a volver a ver. Yo nunca creí que existieras aún. Yo pensé que jamás iba a volver a darte un abrazo. Y ahora Dios me ha dado tanto que no solo te veo a ti, que puedo ver tu descendencia. Dios me ha permitido no solo tener un encuentro, no solo ver tu rostro, no solo verte crecer, sino ahora ver a tus hijos, ver mi descendencia, ver a tus hijos como a mis hijos, ver a tus hijos como a Rubén y a Simeón, le está diciendo, como a los hijos de la promesa, como a los descendientes que tomarán el lugar. Yo creo que en ese momento Jacob, en un lapso de 2 segundos, le da vuelta, hace un regreso a aquel día cuando ve a su hijo por última vez con aquella túnica de colores que le había hecho, y que por muchos años no lo vio. 30 años sin ver a su hijo. De pronto luego lo ve vestido con ropas egipcias en un palacio real, con autoridad, pareciendo más egipcio que hebreo, pero en su corazón, en su espíritu, estaba todavía el Dios de su padre. José nunca se contaminó de Egipto, porque José es el fenómeno claro
de lo que nosotros debemos de ser. Que aunque estemos en un Egipto, debemos de resguardar nuestro corazón y nuestra mente en integridad. No importa dónde estés, importa quién está en ti. Ha de haber recordado todo aquello, por eso se inspira y se pone un poco melancólico, no por su vejez, sino porque recuerda todo esto. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Explico esto. Cuando José los saca, pone a cada uno en su lugar. ¿Quién era el mayor? ¿Manasés o Efraín? Manasés. ¿En qué lugar dice la Biblia que José, no Dios, en qué lugar dice que José puso a su hijo mayor? A la izquierda, que era la derecha de Jacob. José está viéndome así, está viendo a su padre y él dice, bueno, si esta es la derecha, entonces yo lo voy a poner a la izquierda para que a Manasés le toque la bendición del padre, la bendición sacerdotal, la doble porción, para que a Manasés le toque la bendición por herencia y a Efraín le toque la izquierda. También una bendición, no la misma. Esa es la posición en la que José pone a Manasés y a Efraín. El hecho de que ellos se llamen Manasés y Efraín habla de un concepto muy a fondo que José nunca rompió, nunca se desarraigó de sus raíces hebreas. Yo no entiendo por qué los mexicanos nos desarraigamos de nuestras raíces. Totalmente, ¿verdad? A veces, y no solo en nombres, sino a veces queremos ser judíos. Yo veo a las iglesias cristianas queriendo ser judías. Espérense, no quieras ser lo que ya eres. Tú eres un hijo de Abraham. No tienes que llevar todos esos procedimientos, ya eres. ¿Sabes qué me muestra eso? La falta de identidad que la iglesia tiene. Una falta de identidad clara. Con esto no rechazo todas las cosas judías. A mí me gusta mucho todas las cosas judías, pero yo no quiero ser un judío. Yo soy mexicano y Dios me puso en esta patria de tres colores, que cada quien dice su propia ideología del significado de los colores. He estudiado a 10 historiadores de México y los 10 dicen cosas diferentes de los colores de mi bandera. He estado estudiando acerca de la Gran Colombia. Ustedes, José, que vienen de Venezuela, cómo era el conjunto de Colombia, Venezuela, Ecuador, ¿verdad? Y cómo esos países tienen una mezcolanza en sus colores y en su cultura. Entonces cada quien dice su idea de los colores. Hay quienes dicen que venía de la reina de Rusia, ¿verdad? De ahí salen los colores, y otros dicen que no, que el amarillo es la riqueza, para que veas que sí he estado estudiando, cada quien tiene su ideología. José, por ende, no rechazó a los egipcios, pero no los entró en su corazón. En su corazón seguía sus costumbres hebreas, bíblicas. Y José le pone a su hijo Manasés y Efraín. Regreso. Manasés a la derecha del padre, Efraín en la izquierda. Entonces viene la bendición, y aquí pasa algo que a José no le gusta, dice la Biblia. Y los tomó a ambos. Entonces el versículo 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. Lo que Jacob hizo fue esto. José lo ve y le dice: espérate, papá, creo que estás cometiendo un error. Yo sé que ya no puedes ver, pero yo ya te los acomodé. ¿Cuántos de nosotros le queremos acomodar a Dios las cosas? Mira, ya está, nomás bendíceme. Yo hoy me voy a levantar y voy a conseguir trabajo, solo que me digan que sí. Los jóvenes dicen: mira, yo quiero que me des a él o a ella como esposa. ¿Qué te cuesta? Ya dámela, mira, esa es. Ya no le pienses más. Queremos acomodar dónde va la bendición de Dios. Y Dios te deja que acomodes. Lo que Dios no deja es que tú le digas cómo bendecir o cómo él hacer las cosas. Y dice: colocando así sus manos adrede. Viejo, pero no torpe. Viejo, quizá no podía ver, pero podía oír muy bien a Dios. Quizá su vista ya no era la mejor, pero su oído seguía siendo tan fino
que podía seguir escuchando la voz de su Dios. Por eso el oído es más importante que tus ojos. Puedes dejar de ver cosas, pero si nunca dejas de escuchar, siempre vas a estar haciendo la voluntad de Dios. Porque la fe no viene por ver, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. ¿Qué dijo Jacob? El Dios que me mantiene, no tu hijo. Le está diciendo al hijo que le daba el dinero. ¿Qué sostenía Jacob? ¿A poco no creen que José le mandaba una buena apoyo mensual? Él era el secretario de Estado de Egipto. Era el segundo a bordo del faraón. Jacob debió haber recibido mucho, pero él está diciendo: el que me ha sostenido. O sea, te lo digo por si tú crees que con tu dinero tú me sostienes. Solo lo digo, no porque así lo sientas, solo te lo digo. El ángel que me liberó, y dice: desde que yo soy hasta este día, el versículo 16, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos niños. La Biblia Reina Valera dice: a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos, que dice, mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac. Explica cuáles padres. Y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó, que dice, esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no sea así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y lo dijo: lo sé, hijo mío. Qué rápido se nos olvida cómo Dios nos escoge y de dónde Dios nos trae. Cómo en algún momento podemos perder la cabeza sin darnos cuenta. Lo que José está haciendo es algo sin memoria. Está Jacob con la mano derecha sobre Efraín, que era el menor, y la izquierda sobre Manasés, haciendo referencia que va a bendecir. Y dice: lo estoy haciendo adrede. Y Jacob le dice: no puede ser así, papá, porque a quien tú debes bendecir es a Manasés. Y yo creo que Jacob le dijo: ¿que no te acuerdas que no era a ti a quien debía bendecir? Y aún así te bendije. Que la bendición no te debería de tocar a ti. Es más, si quieres entrar en una razón justa, sálganse tú y tus hijos de aquí. Quien debería de estar aquí es Rubén, no tú. Qué rápido perdemos la cabeza. Qué rápido ya nos creemos que somos la bendición. Lo que le pasa a José nos pasa a todos, sobre todo a los que somos mexicanos. Ya traemos carro y luego ya nos creemos mucho. Se compra una casita chiquita ahí en Campos Elíseos y luego ya no quiere hablar con nadie de nosotros. Te empieza a ir bien y empiezas a ver a la gente de lejos. A mí no me pasa, a veces indirectamente a todos nos pasa. Al mismo José le pasó. Se le olvidó que él no era el primogénito. Gracias a ello, sus hijos hoy están siendo bendecidos. Ahora él quiere venir a poner a su hijo primero. Claro, a lo mejor su enseñanza arrebasó la palabra o lo que Dios quería hacer. Mas su padre no quiso y le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo en aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más. Aquí se lo recuerda. A ti y yo, cuando dice una parte más,
En el original dice: aquí yo te di a ti una doble porción por sobre tus hermanos, más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mis arcos. Tremendamente, Jacob nunca bendijo a José. Jacob bendijo a Efraín. Se brinca esta generación, se brinca a las 12 tribus, que luego el sacerdocio, ¿quién lo toma? Leví, ¿verdad? Leví es quien toma el sacerdocio. José, la doble porción. ¿Y quién se lleva la bendición generacional? Judá. Por eso de ahí viene nuestro Salvador, de la tribu de Judá. Por eso se le reconoce el león de la tribu de Judá. La bendición se dispersó, pero la bendición verbal de Jacob brinca a esta generación. Y no porque quería hacerlo así, y sigo entrando en este versículo, regreso a Hebreos 11:20, Hebreos 11:21. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Ya voy a terminar diciendo: y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué Hebreos? ¿Por qué el escritor connota esto? Adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. El bordón no era un bastón como lo que nosotros conocemos. El bordón era un palito que rebasaba más del metro, que era no una forma de espantar animales ni de marcar camino. El bordón era un báculo que era utilizado para muchas cosas, entre ellas escribir, entre ellas marcar autoridad, entre ellas dar a entender el llamado. Cuando pensamos en el bordón, pensamos en un báculo, y siempre en el original te va a reconectar con escritura, te va a poner con algo que tenga que ver escritura. El bordón representaba también las promesas. El bordón representa aquello que va a pasar. Hay quienes dicen que en la Biblia hay más de 3,500 promesas diseñadas, hechas específicamente para nosotros. Siempre que vemos el bordón, aquí pensaríamos más como un instrumento de una persona anciana, pero sin embargo no está siendo así. Es un instrumento de una persona que está en autoridad, de una persona que lleva la autoridad, de una persona que está siendo todavía útil para caminar sobre lugares que pueden ser difíciles. Cuando dice apoyándose, y primero dice hijos, y Jacob bendijo a Dios, no dice y adoró. Aquí la Biblia nos explica lo que al principio les decía. Yo puedo bendecir a Dios, yo más bien adoro a Dios. Yo le puedo decir te bendigo, pero realmente lo que estoy haciendo es, lo estoy adorando. Dios sí me puede bendecir, pero puedo bendecir a otros. Lo que hace Jacob con Dios es, lo adoró. Pero lo adoró ¿cómo? ¿De qué forma? Dice apoyado sobre el extremo del bordón. Cuando vemos que Jacob adoró a Dios sobre el extremo del bordón, no está diciendo que se levanta de la cama, pone su mano sobre el bordón. Quizá en esta posición debió haber sido casi de la altura de él. Era lo más ideal que hacían estos báculos o estos bordones. Él pone su mano. Cuando él está haciendo esto, él adoró. Y el simbolismo de esto es, él adoró basado sobre la escritura. Él adoró apoyado sobre lo que está escrito. Él adoró basado en las promesas. Él adoró, cuando digo basado en las promesas, digo basado en la escritura. Cuando hablamos de las promesas, siempre vamos a hablar de una seguridad divina, de algo bueno que Dios nos ha prometido. Si estudiamos esta palabra, que en el latín es promissus, que pro significa antes, missus significa enviar. Cuando Jacob adoró, dijo, Jacob adoró a Dios antes de enviar, basado en la promesa, antes de bendecir, antes de hacer, él
Antes de enviar él a sus nietos, que los consideró hijos, él adoró a Dios en sus promesas. La gente hoy en día hacemos nuestros propios significados, hacemos nuestras propias ideas de la adoración, pero la adoración tiene que ser basada en la escritura. Si tú no haces algo basado en la escritura, no estás adorando, estás haciendo tu mejor, pero eso no precisamente es adoración. Si se fijan, Jacob adoró a Dios. Quisiera haber terminado el versículo 22, donde José manda a salir sus huesos, pero eso todavía es un poquito largo. El martes lo termino. Adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Nosotros tenemos que entender algo, que cada canción, que cada cosa que hagamos tiene que ser basada en la escritura. Que en esta iglesia toda acción y actitud que tengamos, ¿sí? ¿Afuera? Pero es que me va a reburujar mucho. No importa. Es que me reburuja traer el cable. ¿Se escucha feo? ¿No? ¿Poquito? Bueno, se aguanta un poquito porque no me va a aguantar yo. La iglesia ha perdido el sentido. Yo a veces veo que queremos, y con esto no estoy en contra de danzar, no estoy en contra de aplaudir, no estoy en contra de levantar las manos, no estoy en contra de cerrar los ojos, pero todo eso que hacemos tiene que estar en la luz de la palabra. No podemos salirnos de la idea bíblica por nuestra idea, por ganar gente. No puede ser así. Si Noé hubiera hecho esto, el arca se hubiera hundido. Noé no hizo un arca para que todos entraran y la adecuó para que alguien dijera: ah, está bien padre, ahí tiene todo esto para poder ir. No, yo no puedo adecuar la palabra a su comodidad o a mi comodidad. Si nos incomoda, diría Niurka, I'm sorry for you. No es mi culpa. No es mi culpa. No lo puedo ajustar. No lo puedo cambiar. Esto es así. Y así debe de hacerse. Prefiero perder cualquier cosa que hacer algo que vaya fuera de la luz de la palabra. Porque si me atrevo a hacer algo que vaya fuera de la luz de la palabra, me voy a atrever a continuar haciéndolo. Discúlpeme. Hoy veo muchos conciertos y no veo la palabra en ellos. Veo artistas, veo gente mostrándonos su talento, pero en la Biblia nadie adoró apoyado en su talento. La Biblia nadie adoró apoyado en sus capacidades. ¿Era muy capaz Jacob? Definitivamente que sí. Pero ni sus capacidades fueron el báculo para él adorar. Él adoró basado en la escritura. Yo debo de adorar basado en lo que está escrito, en lo que Él hizo por mí. Quiero pedirle que se ponga de pie.